amigos, bárbaros todos, bienvenidos una vez más a The Barbarian Champ, tu canal en español de juegos Print and Play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Insula Mortis, juego de rol en solitario con más de 5000 secciones. Estamos tal vez ante un mega generador de aventuras. ¿Quieres ver de qué va esto? Pues vamos a ello. Pero antes, si es que aún no lo has hecho, dale like, comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Champ. Dicho esto, comenzamos. Antes de comenzar con el juego, un par de menciones bastante breves. Una de ellas es que el juego Curse Hunter, que ya hablé hace poco, ya está en Kickstarter. Acá el creador me ha mandado esta hoja de mapa en el cual vemos pues, que nos vamos a mover por un mundo abierto pues, bastante amplio, con zonas volcánicas, con ciudades, con páramos, para pues, tener aventuras al estilo fantasía obscura. Y el otro proyecto que también está en Kickstarter es Retro Racing Series Volumen 1 Pokésour, un juego bastante con el estilo a Pokémon, incluso pues tiene ese estilo pixeleado. Así que si te gusta esta onda también tienes pues esta opción. Igual voy a dejar en la descripción el link de estos dos proyectos de Kickstarter. Ok, entonces vámonos de lleno con Insula Mortis, y aquí hay una parte que nos está faltando ya clásica en este canal, y es, ¡sí!, los créditos respectivos. Insula Mortis viene por obra y gracia de David Velasco, quien ha tenido la amabilidad de mandarme esta copia. Así que vamos a ver un poco de qué se trata Insula Mortis. Probablemente el nombre le suene porque David Velasco tiene pues ya una trayectoria importante, especialmente en el tema de librojuegos. Pero vamos a ver un poco de qué se trata pues este juego con 5000 secciones. No es mentira, son 5000 secciones. Así que vamos un poco a desgranar de qué se trata Insula Mortis. Insula Mortis se plantea como una forma súper sencilla de jugar al rol en solitario, es decir, el juego no es prácticamente mecánico, sino más que nada pues se ampara en el ámbito narrativo. Para aquellos que vean este libro, no se asusten, no crean ustedes que tienen que leerse todo esto, que estas son todas las reglas, sino las reglas más o menos abarcan unas 40 páginas, eso ya lo vamos a ver, y todo lo demás pues son los oráculos, son los 5000 oráculos que nosotros vamos a tener disponibles para poder pues llevar a cabo y sacar adelante pues una aventura. Así que vamos a ver un poco, vamos a ojear de qué se trata pues Insula Mortis. Lo primero con lo cual nos vamos a topar es con el material que necesitamos, que acá lo tenemos aquí en las hojas, pero yo lo he impreso, así que lo vamos a ver un poquito por acá. Lo primero es la hoja de personajes. Como ven, es una hoja bastante sencilla, no tiene pues muchos componentes, nos hace recordar pues un poco a los OSR por la poca cantidad de componentes que tenemos que ir llenando, por lo cual pues va a ser amigable para los que de repente no están acostumbrados a jugar al rol en solitario, o los que quieren pues tener una experiencia también un poco más sencilla. Después también lo que tenemos, como estamos acá entre un juego de movimiento en una zona abierta o en un mundo abierto, tenemos pues acá también nuestro mapa hexagonal donde nos vamos a ir moviendo. Estas dos hojas son necesarias para poder jugar el juego, y estas no tanto, pero te van a facilitar un poco pues también las maniobras, ¿no? Una de ellas es un resumen de los estados físicos, porque nuestro personaje en este periplo va a sufrir de incontables estados. Otros tipos, bueno, acá están todos los estados, ¿no? Estados físicos, mentales, combate, especiales, alterados. También un resumen de cómo ganar puntos de maestría, eso ya lo voy a explicar también un poquito más adelante. Y también acá tenemos esta ficha en la cual están enumerados todos los oráculos, que también igualmente vamos a ver cómo funciona esto. Estas hojas igual están en el libro, estas dos no son necesarias imprimirlas, pero te van a facilitar bastante el juego y lo van a hacer más ágil. Entonces necesitamos estas hojas, y en cuestión de dados vamos a necesitar dos dados de 6 caras, un dado de 20 o un de 20 y dos dados de 10 caras para hacer las tiradas de D100. Entonces esto es lo que necesitamos, obviamente pues también un lápiz y un borrador. Entonces ya estaríamos listos para meternos en el mundo de Insula Mortis y vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a revisar aquí el manual. Acá están conceptos básicos, algunos términos también de lo que vendría a ser el rol en solitario, y empezamos con lo que es ya la construcción de este mundo en Insula Mortis. En este juego no es que haya un lore o que haya pues un contexto definido, sino simplemente el juego te va a dar una serie de mecánicas para que tú vayas creando tu historia. Y acá hay 3 épocas o 3 eras sugeridas. La primera es la Edad Media. Incluso en cada una de estas eras hay como que un poco de información, cómo se desenvolvía el mundo de forma social, de forma cotidiana. También tenemos los años 30, en el cual aquí podríamos pues también hacer una aventura muy al estilo pulp. Y también tenemos finalmente este contexto de la vida cotidiana. Entonces acá tenemos pues para hacer nuestra historia pues en 3 épocas completamente diferentes, obviamente todas con su contexto pues para poder crear de forma más sencilla pues este mundo y darle pues esa
ese sabor también a lo que vayamos a hacer. Entonces vámonos un poco a hablar de lo que vendrían a ser las mecánicas del juego, que son súper sencillas, pues para no espantar a nadie. Vamos primero a asignarle a nuestro personaje, obviamente, el nombre, sus puntos de vida, que en este juego se sugiere que sean 15 puntos de vida iniciales, los cuales obviamente van a bajar en la medida que nosotros pues suframos daño. También podríamos empezar con menos puntos máximos, de repente con 10, si es que queremos pues que el juego sea más retador. Tenemos también los atributos o las características, que en ese caso, como los juegos de rol clásicos, son fuerza, destreza, percepción, inteligencia y carisma. Entonces nosotros vamos a repartir 7 puntos iniciales en cada uno de estos atributos para más o menos pues irle dando forma a nuestro personaje o a nuestro héroe. Y eso viene de la mano con lo que vendrían a ser los chequeos. Todos ellos se van a hacer con 2 dados de 6 caras. Entonces, por ejemplo, pongámonos que a mi personaje yo le hubiera dado de fuerza, le hubiera dado un +2. Voy a lanzar los dados y le voy a sumar lo que le haya dado en esta característica. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera o estoy en una situación en la cual yo tengo que arrancar una rama de un árbol para poder pues hacerme con un garrote, primero tendríamos que evaluar la dificultad, a ver qué tan difícil nos parece. Entonces eso incluso lo tenemos acá resumido en nuestra hoja de personajes. La dificultad puede ser fácil, que tendríamos que sacar un 7, media, un 9 o más, difícil, un 11 o más y un muy difícil de 13 a más. Entonces, por ejemplo, estamos ante un árbol más o menos robusto y tendríamos que sacar un 9 o más para poder arrancar esta rama. Entonces, recordad que yo a mi personaje, pongamos que le puse un +2 de fuerza, voy a lanzar los dados y me ha salido un 5, 6, 7, 8, más los 2, 9, 10, entonces supero la dificultad media y puedo pues arrancar esta rama para usarla de garrote. Entonces nosotros acá todo el tiempo vamos a estarle dando valoración nosotros pues acá a los elementos con los cuales nos vamos a enfrentar para ver pues si es que nosotros podemos o no podemos pues llevar a cabo la prueba con el chequeo. Acá sí yo aplico también una regla casera, y es que por ejemplo si nosotros nos estamos enfrentando a algo en el cual no sabemos cuál es su dificultad, podríamos también lanzar un dado de 4 caras. Por ejemplo, me ha salido un 1 y un 1 significa que tiene una dificultad fácil. No podríamos hacer eso también para hacer aleatorio, pero el juego también enfoca más a que nosotros veamos las cosas, lo tomamos en contexto y hagamos también obviamente lo más lógico posible, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ganarle en una carrera a una tortuga, eso sería por ejemplo algo fácil, pero si estamos enfrentándonos pues a un jaguar o a un lince, que son animales súper rápidos, obviamente pues por lógica nosotros aquí podríamos, y de hecho deberíamos pues asignarle como muy difícil y así. Acá todo el juego no se maneja de forma mecánica, sino se maneja con la lógica y seguir la aventura pues de una forma que tenga sentido. También están presentes de una forma bastante sencilla lo que vendrían a ser las pifias y los críticos. Es decir, un crítico es que hice algo demasiado bien y obtengo un premio adicional, y una pifia es que me pasó pues el peor de los escenarios posibles. Entonces volvamos pues al ejemplo de la rama que he tratado de arrancarla. Lanzo los dados y para tener una pifia, por ejemplo, eso pasa cuando saco 2 dados con el mismo valor y con esos valores no logro pasar la prueba. Por ejemplo, hagámonos de cuentas que he sacado un 1 y un 1, o también incluso un 2 y un 2. Entonces, como no he pasado la prueba y he sacado 2 números repetidos, me puede pasar la peor situación posible. Es decir, tratando de arrancar esta rama, puedo haber sufrido un corte y estoy sangrando. Por el contrario, si es que hubiera sacado 2 números iguales y hubiera pasado la prueba, eso significa que es un crítico, que tengo un super éxito, y de repente, pues en lugar de haber sacado una rama, de repente he sacado 2 o he sacado una más robusta que puede pues hacer mucho más daño. Todo eso depende pues del sentido que nosotros le demos a este juego y a las situaciones que nos van a pasar. Otro elemento son el de los puntos de maestría, que básicamente son puntos que nosotros vamos a ir acumulando en la medida de que tengamos algunos éxitos en el juego, y estos nos van a permitir poder sumar esos números a nuestras lanzadas. Entonces, por ejemplo, nosotros cada vez que pasen 3 días y que obviamente no hemos muerto, vamos a ganar 2 puntos de maestría. Cada vez que saquemos un crítico también en la lanzada de dados, vamos a ganar un punto de maestría, y también cada vez que ganemos un punto de argumento, eso también ya lo vamos a ver, nuevamente pues ganamos un punto de maestría. Entonces, ¿cómo funcionan? Nosotros podemos, antes de hacer una lanzada de dados, decir que vamos a utilizar determinada cantidad de puntos de maestría y eso le va a sumar la misma cantidad a nuestra lanzada. Por ejemplo, yo decido gastar 2 puntos de maestría y le voy a sumar a este lance, le voy a sumar un +2. Pero si es que yo primero he lanzado los dados, antes de asignar esos puntos de maestría, por ejemplo, los lanzo y me ha salido una mala tirada, en este caso esta es una buena, pero pongámonos que me haya salido una mala lanzada, yo puedo también utilizar mis puntos de maestría, pero ahora en razón de 2 a 1. Es decir, cada 2 puntos de maestría van a sumar
un +1. Entonces básicamente con esto tenemos también esa capacidad pues de modificar las lanzadas, incluso también si nosotros aplicamos también las leyes de ganancia de locura, que ya lo voy a explicar también un poco más adelante, podemos utilizar también esos puntos de maestría para calmar y sosegar a nuestro personaje. Tenemos también habilidades especiales. Nosotros antes de empezar la aventura vamos a asignarle 2 habilidades de todo este menú a nuestro personaje, obviamente teniendo en cuenta pues cuál es el tipo de personaje que estamos manejando, ¿no? Si por ejemplo estamos pues ante un personaje que es un investigador privado, estas 2 habilidades de repente por lógica tendrían que estar pues más orientados a la investigación. Entonces estas habilidades lo que van a hacer es sumarle generalmente +1 a las tiradas pues cuando nos enfrentemos a esa situación. Entonces todas estas habilidades tratan pues de abarcar todas las situaciones que nos pueden pasar pues en esta isla. Y nos vamos también a los estados. Nosotros en la medida que vayamos avanzando el juego vamos a sufrir bastantes estados físicos, la mayoría son negativos. El único bueno, por ejemplo, en el estado físico es saludable, los demás son malos y van en detrimento pues, de las capacidades de nuestro personaje y lo van a hacer menos efectivo y más débil. Por ejemplo, podemos sufrir hambre, estar sediento, fatigado, herido, envenenado. Con esto ya nos estamos dando cuenta de que nuestro personaje tiene que buscar comida y tiene que buscar pues también, como todo juego de supervivencia, tiene que buscar un sitio pues donde poder acampar. Fuera de estos estados físicos, perdón, voy a ponerlo por acá, también tenemos estados emocionales. El único bueno es estar motivado, que nos va a dar un +1 en las tiradas, pero también podemos estar desesperado, asustado, confuso, y también hay mecánicas también para nosotros podernos sosegar y nuevamente pues pensar claro. También tenemos estados negativos a la hora de combatir, también vamos a ver cómo se hace el tema del combate. Tenemos también estados alterados y también acá hay algunos ejemplos de cómo funcionan estos estados también aquí en el juego. Creo que esta es la parte tal vez que podría ser un mayor reto para el jugador o tal vez una mayor dificultad de recordar o ver qué estado, cuál es el estado en el cual ha caído y recordar pues sus efectos en la medida del juego. Pero aquí el creador, el desarrollador del juego ha tenido pues el buen tino de tener pues aquí en esta hoja un resumen de todos los estados. Por eso digo que la importancia a pesar de que no es obligatorio, la importancia de hacer estas impresiones porque te dan pues o hacen que tengas a la mano toda la información necesaria, ¿no? En este caso pues acá tenemos todos los estados. Y nos vamos también a la parte del combate. Creo que de todos los juegos de rol, este es el juego en el cual tiene un sistema de combate creo que más simplificado y también más intuitivo, de tal forma pues que no tienes que estar saltando o moviéndote pues a un bestiario o ver cuáles son los puntos de vida del enemigo, cuánto daño te hace, qué armas, qué este comportamiento extraño va a tener cuando tenga poca vida, sino este juego lo simplifica de una forma bastante amigable, como digo, y bastante intuitiva. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, nosotros en nuestro viaje vamos a encontrarnos con un animal salvaje que nos va a atacar. Por ejemplo, vamos a ponerle una hiena. Entonces nosotros a esta hiena vamos primero a asignarle un valor de vida que va de 1 al 6. Entonces a esta hiena, por ejemplo, yo creo que a nivel de vida debe tener pues más o menos pongámosle entre un 2 y un 3. Vamos a ponerle un 3. Entonces estos son los hit points o los puntos de vida que nosotros vamos a tener que bajarle para poder acabar con este enemigo. Lo siguiente sería pues asignarle una dificultad de combate. Entonces un animal muy difícil sería pues una bestia como un león o un jaguar. Entonces a esta hiena yo creo que le puedo dar de nivel de dificultad un 9. Entonces, ¿cómo es? En cada round yo voy a lanzar los dados y voy a sumar mi valor. En este caso, si yo estuviera con un arma de cuerpo a cuerpo, voy a utilizar pues o un garrote o lo que sea, voy a utilizar pues mi nivel de fuerza. Entonces voy a lanzar los dados. En este caso me ha salido un 12, que es un éxito rotundo. Entonces, en este caso, a este 12 pues yo le sumaría mi nivel de fuerza, que pongámonos de cuenta que le he asignado un 2, y con esto pues yo le estoy haciendo daño a la hiena, ¿no? Si es que este animal yo hubiera sacado un valor menor, este enemigo más bien pasa a hacerme a mí daño. Entonces también vamos a ver cómo funciona el tema del daño, porque aquí también no hay un catálogo súper amplio de armas con diferentes capacidades de hacer daño, sino todo también es de una forma súper intuitiva. Acá el daño es de 3 tipos. Cuando es con los puños cerrados, es decir, sin ningún arma, vas a hacer media herida, lo mismo también para los enemigos con los cuales me enfrente. Si estoy utilizando un arma artesanal, un arma rudimentaria como un garrote o una piedra, voy a hacer una herida. Y en el caso de que tenga un arma ya más profesional como una especie de hacha o un arma de fuego, si es que pues fuera la época en la cual hay armas de fuego, esto ahí le estaría aplicando un +2. Entonces recordar que mi personaje yo había hecho como que había sacado pues un garrote de una rama, es decir, un arma artesanal. Entonces a esta hiena yo le estoy aplicando simplemente un punto o una herida.
entonces le estaría bajando un punto, estaría en 2, pero recordar que yo acabo de sacar ahorita justo en este momento pues una lanzada crítica, y cuando yo lanzo una lanzada crítica es que le aplico pues una herida adicional, así que a esta hiena solo le queda pues un punto de vida, ¿ok? Si es que yo hubiera a la hora de lanzar este daño no hubiera llegado al número, es decir, hubiera sacado un número menor a la dificultad, entonces la hiena me pasa a hacer daño. Entonces acá yo tendría que ver más o menos cuál sería la lógica del daño de esta hiena, y yo creo que esta hiena, pues los dientes que tiene me harían pues 2 puntos de daño. Entonces yo me quitaría 2 puntos de vida a mi personaje y así continuaría el round. Ahora, si yo por ejemplo a la hora de acabar o tratar de enfrentar a esta hiena hubiera sacado un número menor pero en pifia, es decir, hubiera sacado, no sé, pues un 1 y un 1 o un 2 y un 2, no solo yo sufro esta herida de la hiena, sino además también por tener esta pifia pierdo pues una vida adicional y así. Es decir, es una forma bastante intuitiva de combatir. Como digo, lo interesante es que no interrumpe el combate buscando, pues, me enfrento a una hiena, ahora voy a ver el bestiario cuánto daño me hace, regreso por acá y nada. O sea, todo es los valores que nosotros por lógica le asignemos tanto a las situaciones como obviamente pues a los combates. En la cantidad de ítems que nosotros podemos cargar en nuestra mochila, eso lo sacamos con el nivel de fuerza más 5. En este caso, recordad que a mi personaje ficticio yo le puse un más 2 de fuerza, 5 más 2 son 7, es decir, acá en nuestro inventario yo puedo llevar máximo o al mismo tiempo 7 pues ítems. Si es que yo quisiera pues agregar uno nuevo, tendría pues que botar uno para así pues solo tener un máximo de 7 puntos. Y nos vamos finalmente con los puntos de argumento. Entonces aquí te dan la estructura para que puedas pues crear una historia, y también de repente para aquellos que no están acostumbrados a jugar juegos en solitario o se rompan la cabeza cómo vas a querer una historia, cómo empieza, cómo termina. Entonces esto está aquí, y para esto pues tomamos la teoría básica del cine. No sé si les comenté de Bárbaros y Bárbaras, pero yo estudié cine, abandoné la carrera pero lo dejé pues ahí. Pero básicamente esto es los esbozos de lo que vendría a ser la creación de una historia, no solo para cine, sino en general. Entonces toda historia tiene 3 partes. La primera parte, que vendría a ser la presentación, vamos a ejemplificarlo con este dado. Entonces, en el cual se presenta todo el trasfondo de la historia. De repente pues tienes un jefe que te manda a hacer una investigación privada. En toda esta parte pues vas teniendo pues más información de quién es tu personaje y el mundo que le rodea. Finalmente tú llegas al nudo, que es el momento de la historia cuando todo se complica. De repente pues justamente acaban de fallecer todos tus amigos, tú estás en una caverna rodeado por caníbales que te quieren devorar, y finalmente es la parte como que más álgida de la historia. Y finalmente está el desenlace, que es cuando todo se resuelve para bien o para mal del personaje. Entonces acá también este juego tiene este esquema de puntos de argumentación para ver cuánto va a durar un juego, y esto básicamente se maneja con hitos. Es decir, un hito es cuando nosotros tenemos un descubrimiento relevante que hace avanzar la historia. Entonces nosotros acá vamos a elegir qué tan larga sea la historia. Si por ejemplo nosotros queremos tener una partida corta, podríamos ponerle, y esto simplemente no es parte del juego, sino yo lo uso para ejemplificar, le puedo poner un 2, un 2 y un 2. ¿Qué significa? Que nosotros en la medida que vayamos avanzando el juego, cuando tengamos 2 descubrimientos importantes, vamos a acabar ya con el desarrollo, con el planteamiento. Luego iríamos al nudo, que es cuando la cosa se complica, y es que cuando nosotros tengamos también 2 avances o 2 logros importantes, finalmente ya nos dirigiríamos pues a la parte final, que es el desenlace. Entonces obviamente con esto nosotros vamos a poder controlar qué tan larga sea la historia. Si queremos que sea una historia súper larga, podríamos ponerle pues que tenga, no sé, pues 5 hitos de planteamiento, 5 hitos de nudo y 5 hitos de desenlace, ¿ok? A mí me gustan más las partidas cortas, entonces yo le voy a poner, en mi partida que voy a hacer, voy a asignar simplemente 2 hitos a cada uno de estos elementos para hacer pues la historia un poco más rápida y pasar nuevamente pues a otro personaje y a otra época. Y esto me lleva a cómo yo voy a jugar este juego. Entonces yo estoy planeando hacer 3 partidas cortas que sean 3 historias, como si fuera una película, un especial de Halloween de una película de terror, que son 3 historias pero que tienen como eje central pues la Isla de la Muerte o Ínsula Mortis. La primera historia, bueno, acá estoy tomando una época que no está en el juego porque este juego no contempla, creo, la época del Imperio Romano, pero yo sí lo voy a tomar, y es una historia que siempre la he tenido en mente, que incluso yo le quería aplicar para una historia de la llamada de Cthulhu, que al final nunca la llegué a escribir. Y es básicamente que tengo un personaje que es una especie de investigador privado llamado Andrónico, basado pues en la brutal obra Tito Andrónico de Shakespeare. Bueno, la cosa es que ese personaje es un investigador privado
que ha sido mandado a una pequeña isla británica donde pues hay un yacimiento de hierro. Eso me ha mandado un noble que era el dueño o el asignado a esta isla, pero resulta que en esta isla se ha perdido completamente la comunicación, ya no están llegando materiales y se está hablando un poco de que hay una extraña religión llamada la religión de la cabra de las 1000 crías. Entonces este personaje va a entrar en esta isla para ver cuáles son los horrores detrás de este descubrimiento. Obviamente acá estoy tomando pues materiales Lovecraftianos. La segunda historia estoy planeando pues ubicarla en los años 80, que va a ser pues una historia típica slasher, también de los años 80, en la cual tenemos pues una excursión de estudiantes calenturientos que van a una isla. Entonces ellos entre sus jugueteos se separan un poco y descubren pues el verdadero horror. Y la tercera historia, que está ubicada en los años 30, que tiene un estilo más pulp, tendríamos acá la historia de Tobias Fletcher, que es un periodista que justamente viaja también igualmente a esta isla por la historia de su vida y que por supuesto esta podría ser, creo, su última historia. Entonces sobre este eje de 3 historias yo creo que puedo desarrollar pues acá un juego teniendo pues siempre como personaje principal a la Isla de la Muerte, que es siempre cambiante pero siempre mortal. Tenemos también las mecánicas de recuperación de vida, que básicamente se aplica a tú sumas puntos de vida descansando. Mientras más puedas descansar, más puntos de vida pues puedes agregarle a tu personaje. Y también, bueno, acá hay algunas pautas de cómo avanzar la trama pues sin poder atascarse. Y también está esa regla que es opcional, que son puntos de locura, que es decir, nosotros en la medida de que vayamos teniendo descubrimientos que son aterradores, podríamos lanzar el dado y si sale por ejemplo un par o un impar, depende de lo que nosotros le asignemos, podemos ganar pues un punto de locura y finalmente cuando lleguemos a los 7 puntos somos pues una criatura babeante y enloquecida, ¿no? También podríamos utilizar los puntos de maestría pues para reducir también estos puntos de locura y mantener la locura a raya. Y también tenemos, bueno, lo que vendrían a ser la tabla de eventos al azar. Para eso nosotros nos vamos a mover, y acá ya estoy entrando pues de un poco ya más de lleno en la parte de la exploración. Nosotros nos vamos a mover acá en esta hoja hexagonal. Entonces cada vez que nosotros, o antes de que vayamos a entrar a un hexágono, nosotros vamos a lanzar los dados, primero para ver cuál es el tipo de terreno. Este juego también tiene bastantes terrenos, eso también es parte de los oráculos. Y lo siguiente es ver si es que hay algún evento relevante. Entonces nosotros vamos a lanzar igualmente el dado, y si sale un número par o impar, dependiendo lo que nosotros hayamos asignado, vamos a sacar o vamos a lanzar también en esta tabla de acá, donde pueden haber peligros inesperados, trampas, enfermedades, y esto a su vez nos va a mandar pues a otras tablas también de eventos más grandes, y así pues vamos a ir hilvanando también nuestra aventura. Incluso también acá está hay la regla que creo que también es opcional de clima. Yo generalmente en los juegos de rol yo no suelo, para no enfrascarme mucho o no complicar las cosas, no suelo aplicar reglas climáticas, pero igual también está acá pues para que los que quieran pues utilizarla en su partida. Y nos vamos a la parte en la cual probablemente ustedes se estén preguntando dónde están las 5000 secciones o cómo funcionan. Y esto es bastante sencillo. Nosotros acá tenemos un apéndice o tenemos como que un menú de todos estos oráculos o secciones. Algunos de ellos son de 20 caras y otros son de 100. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros a la hora de querer tener una respuesta tenemos que siempre tener esto a la mano y lanzar los dados y generalmente pues sumarle 100 al número que esté por aquí. Por ejemplo, nosotros estamos en una tabla de comportamiento que nos hemos encontrado pues con un pueblerino. Entonces queremos ver cuál es su comportamiento inicial y vamos a lanzar los dados. Y a esto, a 3800, le vamos a sumar lo que nos salga. Entonces nos ha salido un 37, entonces tendríamos que buscar en la tabla el 3837 para ver pues cuál es el comportamiento de esta persona. Y acá tenemos 3837, que también por supuesto es una persona valiente. Entonces acá tenemos 100 opciones, en este caso de su forma de ser de este personaje, lo cual pues hace que este juego sea pues una completa sorpresa por los oráculos que nos pueden deparar. Ahora, por ejemplo, incluso hay una lista también de nombre de villanos pulp. Esto me hace recordar pues un poco, a mí me gusta mucho la literatura pulp, entonces me hace recordar un poco pues a novelas como Fu Manchu o las novelas de Sax Rohmer o el mismo Robert E. Howard, que tenía también un villano pulp llamado Early Khan, que aparece en varias de sus obras, ¿no? En esta época, pues cuando estaba en auge el llamado pánico amarillo, claro, en esta época sería pues súper funable, pero yo me he divertido no saben cuánto leyendo pues estas obras. Pero bueno, entonces por ejemplo nosotros nos encontramos que estamos enfrentándonos al amo de un salón de opio. Entonces vamos a buscar el nombre de este personaje y al 4800 tendría que sumarle esta lanzada. Entonces el nombre de este villano pulp es 4000
4881. Entonces vámonos a la sección 4881. Y este villano responde al nombre de la Duquesa Eteria. Es una hechicera con poderes tenebrosos. Y acá tenemos también unas imágenes también ahí bastante evocativas. Entonces lo que me parece interesante... incluso creo que esto parece el símbolo de Berserk, me parece. Pero bueno, entonces acá tenemos también una amplia gama pues, de elementos que nos pueden suceder. Cada una de estas tablas o cada uno de estos menús o apéndices tiene generalmente 100 opciones. Algunos de ellos tienen 20, pero la mayoría tienen 100. Lo cual pues nos abre un abanico súper amplio de opciones y cosas que nos pueden suceder. Y también para ir terminando, el potencial oculto que tiene este juego, y me parece que este juego, o sea, fuera de que tú apliques las reglas de Insula Mortis o que apliques sus mecánicas, que también son bastante sencillas y bastante interesantes, yo creo que este libro también es bastante útil si es que tú también lo quieres aplicar para otro tipo de juego como una forma pues oracular. En lugar de repente utilizar el típico Mythic, puedes utilizar esto porque es mucho más grande, tiene muchas más opciones, así que yo creo que además de considerarse un juego per se o un juego en sí mismo, también tiene pues ese enorme potencial de poder utilizarlo también en otras partidas, en otros juegos, en otras franquicias, para darte pues mucha más variedad, porque yo creo que acá está englobado todo lo que te podría suceder. Incluso este juego también, Insula Mortis, tiene unas hojas en blanco para que tú llenes pues también con tus propios oráculos. Es decir, además de los 5000, tú puedes pues poner oráculos propios dependiendo pues los juegos que más te gusten o el estilo también o el lore. Entonces acá estamos ante una herramienta súper poderosa, no solo para jugarla en sí misma, sino también para poder aplicarla también en otras partidas. Así que esto es básicamente Insula Mortis. Como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, si les gustó el video, como siempre, like, comparte, comenta y todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente de nada del mundo del print and play, del mazmorreo y del rol en solitario. Así que como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, nos vemos en la Isla de la Muerte. ¡Hasta la vista! Antes de empezar, dos anuncios bastante breves o novedades en Kickstarter. Una de ellas es Cross Hunter, que ya les hablé hace... ¡puta madre!